En pensiones tenemos el 60% de la población adulta sin ningún tipo, población adulta mayor en edad de pensionarse, sin ningún tipo de protección. A veces en mis discursos lo decía en los casos que me parecen más graves, por ejemplo. Durante todo el siglo XX, el campesinado cafetero sostuvo con miles de millones de dólares que ingresaban por las exportaciones de café la economía que tenemos. Hizo estas ciudades. Es sobre la economía cafetera que montamos lo que podemos llamar la nación colombiana. Su institucionalidad, para bien o para mal, sus bancos, su incipiente proceso industrial, sobre todo en Medellín, las confecciones, los zapatos, etcétera, se montó sobre la base de los excedentes que generaba un producto de exportación exitoso, el único que teníamos, el café. Y el café no era producido por grandes corporaciones, ni multinacionales, ni nacionales. La forma de producir el café era el trabajo de un pequeño empresario cafetero, si acaso, de no más de 50 hectáreas, o el trabajo de familias campesinas aún más débiles, produciendo por centenares de miles el café que importábamos, que exportábamos. ¿Dónde están esos campesinos pensionados? Hoy son viejos, hoy no son los jóvenes de los años 70 que crearon el Banco Cafetero y que hasta tuvieron la propiedad de Avianca. Nunca supieron que eran propietarios ni de Avianca ni del Banco Cafetero. Toda esa era una institucionalidad generada con su trabajo, con su riqueza, pero administrada por otros, hasta que privatizaron todo eso. Pero ¿dónde hay? Yo lo he preguntado por todos los rincones por los que andaba en campaña. Oiga, un campesino pensionado. Y entregaron miles de millones de dólares a la sociedad colombiana. Es eso, digamos, la demostración de la... no, es que no cotizaban. Y los miles de millones de dólares que hacían parte del Fondo Nacional del Café, etcétera. Incontables instrumentos financieros que eran los más poderosos del país en el siglo XX, no pudieron generar la retribución suficiente para que el campesinado cafetero hoy viejo se pensionara. Bueno, esto es un tema que tiene que ver con nuestras falencias, con el raquitismo del capitalismo colombiano, con cierto carácter voraz y depredador que precisamente ha impedido que el capitalismo se desarrolle en el país como debería. Hoy por hoy, y no es muy diferente hace unas décadas, tenemos una baja productividad de nuestra economía, casi estancada, una enorme desigualdad social de las más altas del mundo, un sistema tributario que en lugar de disminuir la desigualdad social como sucede en Europa, la aumenta. Es decir, se financia el Estado sobre estratos medios y no sobre los más ricos. Los más ricos no pagan impuestos. Y al tener ese raquitismo también en las finanzas públicas, entonces no tenemos financiaciones suficientes para el sistema de seguridad social ni para su calidad. La mayoría de nuestros viejos y viejas entonces no tienen ninguna pensión. Por allí hay un programa que le llega no a ese 60%, sino a la mitad del otro 40%, un 20% del total, que le llaman bono pensional. Son 80,000, o sea, dólares de hoy, dividan entre 5,000. Entonces tenemos, ¿cuánto? A ver, matemáticas. 16, más o menos, $16 al mes. Imagínense.
Y eso es el otro 20% de la población adulta, que tiene un bono. Ellos hasta agradecen, porque si no, no tendrían nada. Pero es la ayuda del Estado, $16 al mes. Nos aterramos de otros países del mundo cuando comparan sus salarios, pero nosotros le entregamos al 20% de nuestros adultos mayores $16 mes. Es decir, al 60% cero, al 20% siguiente $16. Y solo el sistema de protección, llamémoslo así, formal, se mueve en el otro 20%. ¿Y el otro 20% va a tener pensión? Los que cotizan, es decir, los y las asalariadas, es decir, la formalidad. Sus empresarios cotizan, ellos cotizan a fondos privados de pensiones al estilo chileno. ¿Tendrán pensión? De ese 20%, el 80% no tendrá pensión. Cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados que administran los dos grandes banqueros de Colombia, pero que al final, bajo el cálculo actuarial, no suman tanto por sus bajos salarios, la mayoría del salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión. Y ese es nuestro sistema pensional. Es decir, en realidad, nada. Queremos reformarlo, pero querer reformarlo implica, y esa es la propuesta que hemos hecho, dijimos un régimen de pilares, dijimos que la cotización del trabajador y de su empresario vaya en parte a un gran fondo en primer pilar público de reparto simple que garantice pensión al menos al cotizante, es decir, estoy hablando del 20%. Y de ahí para adelante, dependiendo de los salarios altos, ¿qué porcentaje de la población colombiana tiene salarios altos? Tengan la libertad, después de cotizar en el primer pilar, en segundos pilares libres y privados. ¿Qué garantizaría eso? Garantizar al 20% de los trabajadores en la economía formal la pensión. Garantizar en el 20%, estoy hablando del total de adultos posibles, que están en la economía formal, pero que hoy en los fondos privados nunca tendrían pensión, también pensión. Aumentaron 40%, y aún así quedaría una pregunta, y el 60% restante. Los cálculos que nosotros hemos hecho es que como el sistema de fondos privados de pensiones no da pensión, pero sí tiene una selección adversa, llaman así los economistas, y es que el joven trabajador, es decir, el que lejanamente se va a pensionar o cree que se va a pensionar, es el que entra al fondo privado, mientras que el viejo trabajador o el que ya tenía el derecho a la pensión se quedó en el fondo estatal, que es el que le garantiza la pensión. Entonces, en realidad, hoy por hoy, a la mayoría de los pensionados actuales les está pagando es el Estado, del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos. Es nuestro mayor gasto público. Hasta el gobierno de Duque lo sobrepasó el gasto en la deuda. ¿Nosotros en qué gastamos? En primerísimo lugar, en pagar la deuda, hoy, y en segundo lugar, en pagar las pensiones. Son los grandes. Estamos hablando de 50 billones, ya la deuda llega a casi 70 billones de pesos anuales. En esto es que se gasta el presupuesto. De ahí para adelante viene lo demás, educación, salud. La corrupción va de ahí para adelante. Armas, que es un gran gasto, la defensa, etcétera. Pero lo primero es deuda, lo segundo es pensiones. Es el Estado el que paga las pensiones. Si los cotizantes entregaran parte de la cotización al fondo público,
se libera un recurso en el Estado que deja de gastarse. Y entonces podríamos gastarlo en la población vieja, que hoy no tiene ninguna pensión o recibe $16. No es mucho, porque hemos hablado de medio salario mínimo, que hoy también, pues de acuerdo a la tasa de cambio, equivale de $100 a $120 mensuales. Pero eso es más de lo que da este sistema. Y cubriría el 100%. Es decir, alcanzar un concepto básico, la universalidad. Lo puede hacer el Estado y la cotización, juntos. Es decir, el modelo Bismarck en cierta forma, pero organizado de manera de pilares, logrando una cobertura 100% a la actual vejez. Contra esto hay críticas, y válidas. No, pero es que la población cada vez va a ser más vieja, o sea que las necesidades cada vez van a ser mayores y entonces el sistema no es sostenible. Que es cierto, ¿cierto? En 20 años, en 30 años tendremos un mayor porcentaje de población vieja, pero tiene una respuesta que ya remite a la economía y al modelo económico que tenemos. Es que eso depende de la productividad. Si el trabajador joven, que es el que tiene que sostener el sistema, al viejo, tiene por razones tecnológicas mayor capacidad de trabajo que el actual trabajador joven, pues la sociedad es más rica. O en otras palabras, la sociedad es más rica porque tiene más capacidad de trabajo. No es el trabajador una persona al cual se le regala un salario y se le hace un favor. No, él y la trabajadora son las generadoras de la riqueza. No lo dijo Marx, lo dijo un liberal como Adam Smith. Esa es la ABC de la economía. Un país es más rico que otro porque tiene más capacidad de trabajo. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.